Buenas tardes, estimados estudiantes. Como ya hemos tratado en jornadas anteriores, la noción de lo que es didáctica y su relación con las áreas de la educación, la centralización del concepto de lo que es didáctica de la literatura, vamos a abordar en este momento la relación que tiene la didáctica de la literatura con otras disciplinas. Como podemos notar, la literatura no puede sustraerse también a la didáctica de la lengua, puesto que a través de ella es como nuestros estudiantes se van a ir apropiando de la diversidad de textos y acercándose igual a los mundos que dibujan los escritores o autores en cada uno de sus libros. Podemos señalar que la didáctica de la literatura, como el resto de didácticas específicas, es una disciplina relativamente reciente que ha tenido una implantación desigual en los países de nuestro entorno. Ya decíamos que el origen de la didáctica de la literatura estuvo dada en la reflexión de un grupo de maestros que igualmente cuestionaron los métodos de enseñanza en los países occidentales. En este caso vemos también que la didáctica de la literatura desde la época de los 60 hasta la actualidad pues ha seguido teniendo varias transformaciones. La didáctica de la literatura generalmente ha constituido un ámbito disciplinar fuerte también durante estos últimos 50 años y se encuentra en la fase inicial de su conceptualización, en donde aún está tratando de establecer sus referentes conceptuales, sus orientaciones metodológicas, para lograr igualmente una legitimidad dentro del campo de la didáctica específica que corresponde pues al saber de lo literario. ¿Por qué va a ser importante que reconozcamos la relación que tiene la didáctica con otras disciplinas? Porque para nosotros como educadores pues ya vamos a ver que hay una serie de teorías en torno al lenguaje y al aprendizaje que también van a darnos muchísimos apoyos al momento de buscar los mejores recursos para la enseñanza de nuestros estudiantes. Para trabajar la relación que tiene la didáctica de la literatura con otros campos del lenguaje y de las disciplinas de las ciencias sociales, vamos a hacer mención a varios autores, entre ellos Josefina Prado Aragonés, Antonio Mendoza Fillola, Carlos Lomas, Ana Camps, quienes han dado muchísimos aportes para clarificar el objeto de estudio de la didáctica de la lengua y la literatura, las finalidades y los propósitos que con ella se persigue en la formación de los educandos. Iniciaremos revisando la postura de Josefina Prado Aragonés, quien igualmente coincide con el señor Carlos Lomas y Osorio sobre la importancia de otras disciplinas del tipo de formación humanístico y social para la construcción de las orientaciones teóricas de la didáctica de la lengua y la literatura. Principalmente, Josefina Prado Aragonés agrupa las disciplinas de apoyo o referencia de la didáctica de la lengua y la literatura en cuatro grandes marcos conceptuales, como lo veremos a continuación. La autora ya mencionada señala que se reconocen cuatro grandes campos para el apoyo de la didáctica de la lengua y la literatura. En primer lugar, el marco discursivo y sociocultural, el marco lingüístico, el marco psicopedagógico y el marco literario. Cada uno de ellos igual se apoya en otras disciplinas auxiliares del lenguaje y tratan de brindar aportes sobre la enseñanza
y el aprendizaje de la lengua castellana y la literatura. Vemos cómo en el marco discursivo y sociocultural convergen distintas disciplinas, como la sociolingüística, la sociología del lenguaje, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, que a su vez son distintos modos de acercarnos al objeto de estudio, llámese lenguaje, comunicación o literatura. También en el marco lingüístico podemos reconocer otras disciplinas que van a apoyar el desarrollo de esta didáctica de la lengua y la literatura, como son la pragmática, la semiótica, la lingüística del texto y el análisis del discurso. Ya más adelante iremos trabajando cuáles son los apoyos específicos de cada uno de estos marcos. Tenemos también el marco psicopedagógico, pues que orienta muchísimo a la comprensión de los procesos de aprendizaje que presentan igual nuestros estudiantes, y en este caso podemos reconocer como disciplinas de apoyo a la psicolingüística, la psicología cognitiva y lógicamente la pedagogía. Y en el marco de lo literario están todas aquellas teorías que nos ayudan a comprender lo que es la literatura y el texto literario para su recepción, comprensión y producción, como son la semiótica literaria, la pragmática literaria, la teoría empírica de la literatura y la teoría de la estética de la recepción. Como podemos ver, el universo de disciplinas que apoyan a la construcción de la didáctica de la lengua y la literatura son muy amplios, y esto también demanda un gran reto para nosotros como educadores, puesto que si vamos a enseñar lengua, debemos también tener una formación en cada uno de estos marcos para poder hacer una educación adecuada. Recordemos qué elementos aportan cada uno de estos marcos a esta didáctica específica. La sociolingüística pues, nos va a permitir a nosotros comprender la incidencia de los factores sociales en los distintos usos y en el desarrollo de la lengua, que como hemos dicho es el mayor de los códigos porque hace posible la interpretación de todos los demás signos que forman parte de la cultura, entre ellos lógicamente la literatura. La sociología porque también nos va a permitir comprender todos aquellos factores sociales y culturales que inciden en el aprendizaje y en la educación. Por ejemplo, en este momento, si queremos hablar de didáctica de la literatura, la sociología también nos va a dar un apoyo para retratar todas esas brechas sociales que están impidiendo que nuestros estudiantes puedan recibir una educación adecuada, ya que no todos van a tener un acceso a internet, a un computador, y esto también forma parte del estudio de la didáctica de la literatura, no por el hecho de que exista ya una conceptualización de la misma o porque el profesor tenga organizado su plan de estudios, podemos señalar que nos sustraemos del contacto con el medio o el escenario en el que se desarrolla igualmente la educación. También tenemos al marco lingüístico y discursivo. En este caso, la lingüística, la pragmática y la retórica van también a estar apoyando la didáctica de la lengua y la literatura en el sentido en que tienen como objeto de estudio la lengua y el uso de la lengua, los distintos recursos estilísticos, por ejemplo, con los cuales se construyen los textos literarios, comprender cómo es esa lengua literaria y también las relaciones de sentido que van estructurando los autores cuando van construyendo pues igual la trama de sus textos. Y en el marco educacional pues la pedagogía incide una fuerte influencia pues en la didáctica de la literatura, porque también el hecho de llevarle a la práctica implica
que nosotros tengamos un contacto con la política educativa, con la organización escolar, con el diseño curricular y con todos aquellos métodos y sistemas pedagógicos que orientan la labor de la enseñanza. Entonces vemos que igual el apoyo de estas disciplinas va a ser muy importante al momento de destinarnos a organizar nuestra didáctica de la literatura. Aparte de considerar en la didáctica de la lengua y la literatura los factores sociales, educativos y de corte lingüístico, también hay ciertos aspectos de competencia propiamente de nivel individual de nuestros estudiantes. Y para ello, para comprender estas realidades también por las que igual atraviesan nuestros estudiantes, tenemos apoyo de la psicolingüística y de la psicología. La psicolingüística también estudia el proceso de adquisición de la lengua, cómo se va desarrollando igualmente esa habilidad lingüística y comunicativa en el estudiante, cómo se presentan los procesos de aprendizaje y qué factores inciden en la diversidad de estos aprendizajes, así como los problemas de aprendizaje que se pueden presentar. También es una disciplina que va a apoyar la didáctica de la literatura, puesto que debemos reconocer también el nivel de aprendizaje del código lingüístico que manejan nuestros estudiantes para poder igualmente enfrentarlo con lo que es ya el código literario como tal. La psicología también da un apoyo fundamental porque nos permite comprender el desarrollo cognitivo de nuestro estudiante y todas aquellas acciones que están influenciando para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Entonces, como vemos, todas estas disciplinas también apoyan la didáctica de la lengua y la literatura. Como podemos notar, entonces, para ser maestros de lengua y literatura, no será suficiente con el reconocimiento de la epistemología que caracteriza a este saber, ni el amplio bagaje que tengamos en cuanto al conocimiento de las obras literarias, de la teoría literaria o de los elementos de producción, comprensión o interpretación textual. El deber del educador que va a enseñar lengua y literatura es también comprender esa dimensionalidad de cada una de estas disciplinas que están involucradas con la formación en el lenguaje. Solo así vamos a poder garantizar que el trabajo didáctico que desarrollamos en el aula sea el más pertinente y logre efectivamente desarrollar el aprendizaje de nuestros estudiantes. En consecuencia, para ser maestros de lengua y literatura, pues debemos empezar a reconocer la incidencia de cada uno de estos campos para poder igualmente seleccionar los mejores métodos y estrategias que contribuyan a la enseñanza de nuestro estudiante, sin perder de vista igualmente el tipo de estudiante que queremos formar, las habilidades de pensamiento que igual buscamos desarrollar a través de nuestro ejercicio de docencia. Como mencionamos hace un momento, entonces son muchísimos los campos del lenguaje que se incluyen dentro de la didáctica de la lengua y la literatura. La filosofía del lenguaje va a ser siempre un horizonte de sentido desde el cual se van a construir todas estas apreciaciones de la didáctica de la lengua y la literatura, entendida como una actividad que busca desarrollar el maestro para que nuestros estudiantes tengan una adecuada interacción comunicativa, poniendo en práctica pues distintos escenarios para utilizar el lenguaje.
Una de las disciplinas fundamentales para el desarrollo de la didáctica de la literatura lo va a constituir la teoría literaria, principalmente porque a través de ella llevamos a nuestro estudiante a comprender toda la caracterización de la literatura como un texto artístico y estético, y también ampliamos los elementos de sentido para que nuestros estudiantes puedan entablar relaciones intertextuales de los textos que se leen con la realidad. Otra disciplina importante es la pragmática, entendida como una disciplina cuyo objeto de estudio es la lengua en uso. En este caso, vemos cómo a partir de la pragmática también nuestros estudiantes van a poder, desde la didáctica de la literatura, comprender los distintos contextos de producción del discurso literario y en este caso ampliar su capacidad para comprender igualmente los textos. La lingüística del texto también es otra corriente importante para la construcción de esta didáctica de la literatura, ya que apoyada también en la gramática y la pragmática, permitirá que nuestro estudiante tenga una habilidad para reconocer las distintas tipologías textuales, las reglas gramaticales a través de las cuales se van condensando los enunciados de una obra literaria, los contextos de producción en donde éstas emergen, y también permitirá que nuestros estudiantes vayan desarrollando habilidades lingüísticas, estilísticas y comunicativas. Y como ya lo habíamos mencionado, pues la sociolingüística será importante porque también nos va a permitir comprender esa diversidad cultural en la que habita el estudiante también como lectoescritor, y nos va a proporcionar el conocimiento de las distintas condiciones socioculturales en donde se dan los usos comunicativos. Entonces vemos cómo cada una de estas disciplinas siempre va a apoyar la labor del maestro y va a orientar igualmente la selección de contenidos y las intenciones formativas que se persiguen al momento de enseñar la literatura. Acorde a lo anterior, según Lomas y Osorio, en la investigación desarrollada en 1993 acerca de la caracterización de la didáctica de la lengua y la literatura, para quienes deseen enseñar o aprender la didáctica de la lengua y la literatura, se hace necesario y pertinente conocer el horizonte de trabajo de cada una de estas disciplinas. En este caso podemos establecer, como señalaba Anna Camps en su teoría acerca de la didáctica de la lengua y la literatura, que considerar la didáctica de la lengua desde una sola disciplina sería restrictivo, porque efectivamente todo el conocimiento que forma parte de la literatura se va a involucrar con cada una de estas disciplinas que ya hemos mencionado, cumplen pues un papel central para contribuir a la organización de la enseñanza. Dentro de estos conceptos pues partimos de señalar que en la didáctica de la lengua y la literatura, como lo mencionábamos en la primera clase, la lectura y la escritura son ejercicios fundamentales, y la didáctica de la lengua y la literatura tendrá como tarea una optimización de estos procesos y de todas las habilidades comunicativas que permitan al estudiante pues desarrollar una educación literaria. Como podemos notar, el universo de la didáctica de la lengua y la literatura es amplio, pero también el hecho de que esta disciplina se relacione con otros campos de conocimiento
nos debe llevar también a comprender que la literatura como un saber artístico y social también es una disciplina compleja para organizar igualmente su proceso de enseñanza. Como sostiene Alfonso Cárdenas, nosotros debemos empezar a concebir a la literatura mucho más allá de un medio para entretenimiento, porque a través de ella se desarrollan muchísimas funciones pedagógicas, una función cognitiva, una función ética, una función estética. Esta realidad de la literatura nos debe llevar a nosotros como maestros a concebirla como una disciplina involucrada con distintos juegos del lenguaje, porque allí el arte, la poesía, la magia, el misterio, la expresión de emociones, sentimientos, ideas, la creación simbólica, la imaginación, sensibilidad y asombro siempre van a tener lugar para el ejercicio del aprendizaje de nuestros estudiantes. En este caso, podemos decir que a pesar de que la didáctica de la lengua y la literatura ha sido objeto de críticas y de muchos sesgos por los enfoques a través de los cuales ella se ha orientado, no podemos desconocer la complejidad que implica igualmente esta disciplina para impartirla dentro de un proceso de formación de nuestros estudiantes. Finalmente, podemos decir que cada una de estas disciplinas que apoyan a la didáctica de la lengua y la literatura en su construcción conceptual como una disciplina interdisciplinaria, nos han llevado a establecer tres grandes campos o elementos de estudio que forman parte de su estructura, como son la enseñanza de la lectura, la educación literaria y la formación de un lector literario. En cada uno de estos objetos de la didáctica de la literatura, pues va a ser necesario aprender siempre a entablar ese marco de relaciones que ya hemos mencionado con estas otras disciplinas de la investigación social y del lenguaje. Finalmente, los invito a evaluar también su proceso de aprendizaje, de atención y escucha de estas temáticas, haciendo preguntas en torno igualmente a las temáticas en las que hemos avanzado y preguntándonos sobre toda esta importancia que tiene las disciplinas del lenguaje para ayudarnos a nuestra función de formar adecuadamente en literatura. Entonces, los invito a que revisemos los textos, a participar igualmente en los foros que hemos definido dentro de esta clase y a revisar de una manera detenida las lecturas complementarias que también van a apoyar muchísimo su futuro ejercicio como educadores. Finalmente, les dejo el registro de algunas de las fuentes que se consultaron para el desarrollo del tema, las cuales ustedes también pueden profundizar a través de una consulta en línea, porque varios de estos documentos se encuentran a manera de artículos en internet y también pueden ser un importante marco de referencia para sus proyectos de investigación. Un abrazo a todos y nos encontramos en la siguiente clase.